¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hermosuras? Sé que os encantó la entrevista que le hice a Popeye, ya sabéis, el mayor sicario de Pablo Escobar. Me le acerqué y le disparé 2 tiros en la cabeza. Muchos me pedíais más entrevistas de este tipo, a personajes interesantes, personajes con una vida diferente. Pues hoy os traigo un personaje, una persona espectacular, con una vida de película. ¿Os gustan las pelis de mafiosos? Uno de los nuestros, Scarface, El Padrino, Casino, Una historia del Bronx. ¿Os encanta Martin Scorsese? Pues la persona que voy a entrevistar hoy ha tenido una vida que perfectamente podría ser una de estas películas. Él es Daniel Rojo Bonilla, más conocido como Dani el Rojo, y es el mayor atracador de bancos de la historia de España y uno de los más grandes de todo el mundo. Llegó a robar en bancos más de 60 millones de euros, unos 58 millones de dólares, solo en bancos. Le apodaban el millonario porque no tan solo robaba mucho, sino que también gastaba mucho. Cochazos de lujo, mujeres, grandes casas. Pero no os quiero hacer más spoilers. Esta va a ser una entrevista larga, muy larga, que voy a partir en varios vídeos de una media hora aproximadamente. Así que en los siguientes días tendréis todas las partes de esta entrevista. Os aviso y estoy seguro de que va a ser una puta pasada. Sin más cuentos, os dejo con mi entrevista con Dani el Rojo. Muy buenas, Dani el Rojo, Daniel el Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por llamarme, el placer es mío. Estoy encantado de que te hayas fijado en mi historia y que quieras hacerme esta entrevista. Tu historia es una historia de película, y luego ya veremos más en detenimiento todos los capítulos de esta película, pero realmente tienes una vida que parece irreal, ¿no? Es una historia de ladrones, con vicio, mujeres, drogas, cárceles, rehabilitación. Luego iremos indagando, pero tu vida es de película. Bueno, sí, hay películas más flojas que mi vida. Yo soy muy fan de las películas de gángsters, de la mafia, de Goodfellas, Casino, todo el rollo Scorsese, El Padrino. Yo soy un fan absoluto, entonces para mí poder entrevistar a una persona que ha vivido situaciones muy similares es una pasada. Vamos a empezar, y como siempre en este tipo de entrevistas, a mí me gusta mucho comenzar pues con los inicios de tu vida, ¿no? Porque es importante saber cómo se forja un personaje para luego ir viendo hacia dónde va. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿Cómo eran tus padres, tu familia, etcétera? Bueno, mira, yo en esto rompo lo que son los estudios criminológicos, ¿no? Porque no vengo de una familia desestructurada, nací en una familia trabajadora, de un barrio normal de Barcelona, pero eso sí, nací con Franco en el poder. Que eso hay que matizarlo para comprender cómo ese personaje puede llegar a todo lo que llegó, ¿no? Naciste en el 62, ¿verdad? 62, sí. Entonces, claro, yo viví el final del franquismo, por decirlo de alguna forma, pero claro, es la pubertad, cuando ya empiezas a evolucionar. Si solo hablamos de los 8 a los 13 años, que es cuando te estás formando como persona, pues bueno, yo desde los 8 o 9 años ya di como gritos de auxilio, ¿no? Porque a mí ya me gustaba, en vez de que comprar las cosas, robarlas. Pero con 8 o 9 años. Sí, pero al decir eso, quiero decir que mi padre me daba 5 duros para un tebeo y en vez de que comprarlo, pues ¡pum!, intentaba robarlo. Pero aún yo no creo ni que tuviera el verbo robar en la cabeza. Claro, el concepto aún no existía. No creo, te lo garantizo. Esto es porque como he escrito sobre mí, pues por eso tengo estos recuerdos. Y yo creo que ahí empezó mi primera adicción, que es la adrenalina. El hecho de me pillarán, ¿sabes? Eso es lo que me gustaba a mí. Cuando con 13 años muere Franco y hay una libertad total en todos los sentidos, aquí no llegaba prensa extranjera, no llegaba literatura extranjera, ninguna influencia anglosajona, ni americana, ni musical, ni literaria, ¿no? Fue la muerte de Franco y en cambio sí que entró. Y claro, me pilló en un momento, yo también, pues joven, con ganas de aprender
aprender, empecé a leer a Bukowski, a William Burroughs, a infinidad de influencias americanas que, claro, en aquel entonces pues empezaron a hablar de heroína, de cocaína, que había un mundo underground diferente a lo que habíamos vivido aquí en España, que habíamos leído a Góngora y a Cervantes como mucho, que no digo que eran malos, son buenísimos, pero... No, pero es otro tipo de literatura más anclada en el pasado. Charles Bukowski te está hablando del día a día, ¿no? Te está hablando del hoy. Vamos a ir con el tema de los hurtos. ¿Cuál fue el primer robo? El primer robo que hiciste ya un poquito más considerable. No hablamos de tebeos para niños, sino la primera persona que quizás atracaste, la primera tienda. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas del primero? Digo el primer porque ya lo puedo denominar como atraco. Ya no es un hurto, lo que decíamos de no pequeñas cosas, sino el primer atraco, porque ya es... Aunque son con unos nunchakos, ¿sabes lo que son? Sí, de artes marciales. Yo tengo unos, de pues hecho. bueno, era la época de Bruce Lee, el 77, 78. Ajá. Y bueno, había, por supuesto, por tomar drogas y por salir por la noche, tenía problemas con mis padres. Y entonces, pues bueno, en aquella época, pues los padres no era como ahora, que te permitían todo y vivías hasta los 40 años. No, mi padre se enfadó conmigo, me echó de casa y al encontrarme en la calle solo y bueno, cuando escuché ¿sabes el ruido de las cajas registradoras? Sí, pues fue el clink. Escuché eso montado en una Vespa que iba por la calle Córcega, estaba parado en el semáforo y el clink y sé que subí la moto y ya me metí dentro del estanco, había una señora, saqué los lunchacos, hice un truco de salida de estos muy bonitos, si tuvieron, pues te los enseñaba, ¿no? Un truco nada para que viera que los sabía utilizar, la di un susto y bueno, me llevé las 14.000 pesetas que había. ¿Estaba sola la señora del estanco? ¿Había gente ahí? No, estaba sola. Tuve suerte, tampoco lo pensé, ¿sabes? No fue premeditado. Fue el momento. Fue en el momento y ahí fue el primero que hice y te voy a responder a alguna pregunta que me puedas hacer en ese momento. Para mí me tiré como 6 meses, más o menos, que estaba haciendo eso 3 y 4 veces al día, porque ahí es donde me di cuenta que, claro, hacía uno, ¿vale? Y cogía 14.000 pesetas. ¿Cuántos años tenías en esa época? 15 años. ¡15 años! Ya con 15 años estabas fuera de casa. Sí, y robabas 3, 4 tiendas al día. Pero para que veas era eso, ¿no? Yo me robé la primera, No, digo, aquel día no sabía que iban a ser 3 o 4, sino me robé la primera, ¿no? 14.000 pesetas, claro. Con eso, pues me fui con 2.000 pesetas que te comprabas una papelina de heroína, con 1.500 una papelina de cocaína, aún tenías casi 10.000 pesetas. Si hubiera sido otra clase de delincuente, a lo mejor me hubiera metido en una pensión que por 200 pesetas o por 100 pesetas, no me acuerdo, es que nunca fui a una pensión de aquellas, ¿me entiendes? Pero no, yo me fui a unos apartahoteles que había en Bisbe Sevilla con Muntaner, que valían 6.500 pelas todos los días. Y entonces, claro, para pagarme el apartamento, comer, si me ves, soy grandote, siempre me ha gustado comer, ¿me entiendes? Para comer, para la droga, luego siempre me ha gustado vestir bien, he tenido buenos relojes, ¿me entiendes? Pues era eso, que con el primer atraco vi que solo tenía para, por decirlo así, para vivir, para el piso. Tuve que hacer otro para la droga, tuve que hacer otro para vestir y comer. Y entras en un círculo vicioso del que cuesta salir. Me imagino que ya es una rueda y ahí estás metido. ¿Qué me pasa? Que me tiro 5 o 6 meses perfeccionando esos atracos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Veo que en las farmacias, ya no solo hacer farmacias, sino hacer centros específicos, porque dentro hay drogas, y entonces sacas el dinero y las drogas, ¿sabes? Cuando me hacía los estancos ya lo que busca, porque claro, ahora no se escriben cartas, pero en aquellos tiempos habían 100.000 y 200.000 pesetas solo en sellos, ¿sabes? Y entonces me especialicé un poco en eso, pero igualmente tampoco vi que mi
mi adicción por la buena vida iba en aumento. Robando esas cantidades no te daba. Por lo que hemos hablado de tener una educación. Unas expectativas de vida, ¿no? Digamos, más elevadas. De ser empresario. Pues claro, yo no se me ocurrió robar a una persona. Enseguida, a la que vi que tenía que hacer 3-4 delitos cada día y que si me cogían iba a ir a la cárcel, digo, aquí hay que hacer un delito. ¿Y dónde está? Claro. Todo para poder pagarme todo, droga, coches, banco. Y con 16 años me hice mi primer banco y entonces... Que ese es el momento clave porque tú has sido famoso por atracar bancos. Sí. No sé si llegaste a 10.000 millones de pesetas, ¿puede ser? No, ¿O lo estoy diciendo mal? No, es lo que se calcula que llega. Es que 10.000 millones de pesetas, que son unos 60 millones de euros de esa época, que luego iremos al tema de los bancos, que a mí me fascina, tengo que ser sincero, me fascina, porque he visto 4.000 películas, he leído 4.000 libros, y me fascina y poder hablar con alguien que lo hacía de verdad, además, sin violencia, que ya veremos luego. En esa época, antes de entrar en los bancos, que ya con 16 es una locura, tú con 15 años estabas perfeccionando, empezaste con nunchakus. Sí. ¿Cómo eran tus últimos atracos de este tipo? ¿Qué habías llegado a perfeccionar? ¿Cómo lo hacías? Bueno, pues ya tenía una pistola que no era de fuego, era de fogueo, porque, claro, soy un tío de 1,90 m y siempre más o menos unos 100. Impactas. Entonces, soy una persona que ya asusto. Si encima llevo un arma, sea de fogueo o no de fogueo, no te vas a poner a preguntar. Claro, ¿No? exactamente. Entonces, yo en ese tiempo perfeccioné el ver que tú, con el susto que daba, no necesitaba dar más. Ha habido delincuentes que han creído que haciendo daño y pánico se llevaban más. Yo he creído que no, que con una sonrisa y aunque estuviera armado, pero con buenas palabras. ¿Por qué? Porque no los asustaba, les decía lo que quería y siempre me ha ido bien. En el sentido ese, ya te digo, incluso piensa que cuando he estado condenado y juzgado, los mismos atracados, sin querer, me han querido ayudar. Porque cuando los forenses y los fiscales le preguntaban, pero él estaba nervioso, os hacía daño, decía, no, si era el que nos tranquilizaba. Que en esa parte, que no es por echarme flores, sino que es que era así. Yo no he tenido ninguna psicopatía de hacer daño a nadie. Me ha gustado el dinero y la droga como una cosa mala. Pero lo de hacer daño, yo creo que ahí mismo, en esos primeros atracos, me di cuenta que no hacía falta. ¿Y tuviste algún momento de alguien que se quiso rebelar, algún momento complicado, o solías asustar y adiós? Claro que no vamos a decir que todo ha sido trigo limpio y algún achuchón pegado, algún ostión, claro. Porque claro, se te ponen valiente y tienes que quitarles un poco, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que tiene opción B. La delincuencia y son los daños colaterales que uno los tiene que llevar ahí, y si uno tiene mala conciencia es por esas cosillas. ¿Y cómo te sentías psicológicamente cuando hacías atracos? ¿Tenías mala conciencia? ¿Tenías mal cuerpo? ¿Dormías mal por las noches o no? No. Piensa que, ya te he dicho, fue una consecuencia de un paso tras otro, me llevó a eso. Piensa que la heroína en sí, y la cocaína también, cuando te la estás metiendo por vena, te influencian tanto como cualquiera que te diga no tomes esa sustancia ya es tu enemigo, deja de ser amigo tuyo, ¿me comprendes? Entonces tus padres, tus mejores amigos, todas las personas que de verdad te quieren, que están diciendo deja eso, no tomes, el heroinómano o el toxicómano los separa, los quita, porque se nos cambia. No, es eso, pasamos a ser unos enfermos, unos adictos, y que se nos cambian totalmente los valores. Entonces, piensa que llega un momento en que solo estás junto con gente que tomáis y os creéis el rey de los reyes de todo, y que los demás son eso, ganado para ti. ¿Con cuántos años probaste la heroína? ¿Por primera vez? Con 15. 12, 13 años empecé con los porros. De los 13 a los 15 probé porros, hongos, pastillas, mini-lips, ácidos, toda esa cosa que hubo.
pero enseguida llegó la heroína. Primero vino la cocaína por vena y luego la heroína para bajar la cocaína. Y ya me gustaron, es que por desgracia me gustaron las dos cosas. Y entonces... La combinación. Sí. Bueno, es que en sí era eso, ¿no? Te metías coca por una parte para subirte mucho, pero cuando ya... Luego en los 90 sobre todo, esto es el principio, pero en los 90 cuando ya estaba muy enganchado, era una gran 2 horas metiéndote farlopa, que no quiero hacer apología ni de la... No. Aquí yo creo que lo interesante es decir las cosas como son. Que las drogas no son un buen negocio y que no llevan a nada bueno. O sea, no te van a llevar a nada bueno y quiero que la gente lo entienda. Pero tampoco no quiero negar la realidad que existe. Y eso es así, la gente se ha drogado, se droga y se drogará en un futuro porque existen por alguna cosa. Entonces... Yo quiero que hablemos en ese sentido muy lo que hay, ¿no? Lo que pasó, lo que hubo, y luego ya tendremos tiempo de dar explicaciones por qué no se tiene que tomar drogas o no. Y una pregunta que siempre he tenido, ¿la heroína? O sea, ¿realmente? ¿Qué se siente al tomarla? ¿Por qué engancha tanto más que un porro cualquier? ¿Qué sensación transmite? La heroína, la heroína es la mejor droga, ¿vale? La que te da una sensación más placentera, por lo que he escuchado, ¿no? Exactamente, todo está bien. Todo está bien. Tú te metes heroína y todo está bien. Ya puede caerse, con perdón, tu madre por una escalera, ¿me entiendes? Que tú te metes heroína y... Sí, irás a cuidar a tu madre, pero tú estás bien. ¿Cuánto puede durar un chute, el efecto? Depende de la cantidad. Pero te dura mucho. Vamos a ver, lo malo de la heroína es eso, que en el primer año tienes que meterte pocas cantidades porque tiene mucho efecto lo que es la sustancia hasta que se evapora, te dura mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que en un año, a no ser que las tolerancias de las drogas no es que cada cuerpo tolere una droga, no. La tolerancia en las drogas es que cuando tú te metes una droga o una sustancia, digámoslo así, nuestro cuerpo segrega somos tan listos, ¿me entiendes?, que en las endrinas, solo que ven una sustancia tóxica, segrega otra sustancia creada por nosotros para atacar a esa sustancia. ¿Qué pasa? Que en la segunda toma de esa sustancia, sí, nosotros dentro de nuestro cuerpo seguimos teniendo la sustancia creada por nosotros. Entonces, si solo te metes la misma cantidad, no notas nada. Es muy curioso esto, porque yo siempre había pensado, ¿por qué hay tolerancia a drogas tan rápido y, por ejemplo, no a medicamentos? Yo tomo retrovirales desde el 97. Llevo 32 años con anticuerpos del SIDA, pero no me empecé a medicar hasta el 97. Me lo detectaron en el 85, pero hasta el 97 no empecé a medicarme. Y nunca se te ha despertado, ¿no? Como Magic Johnson. Vale, exactamente. Bueno, está ahí, pero no molesta. Para mí, como para mí, para él, para que no se enfade. Vamos a ir centrando porque si no nos vamos a mil historias. Vale, tenemos a Dani con 16 años, le gusta la buena vida, se droga y dice, bueno, se me queda corto el atracar a la tienda Paquita de la calle Córcega, vamos a ir a más. Primer banco. ¿Cómo haces eso? Individualmente, formas una pandilla. ¿Cómo? Cuéntame primer atraco en un banco. Te explico. A ver, va a ser bueno eso. Vamos a ver, mira, de los 13 a los 16 años, ahí en esos 3 años, vamos a poner incluso desde los 11. Con 11 empecé a fumar tabaco. Ahí empiezo, ¿sabes? Por eso digo que... Fuiste muy avanzado, ¿eh? Yo con 11 estaba jugando ahí con los muñecos. Bueno, con 11... yo con 11 ya empecé a hacer... Por eso digo, pongamos desde los 11 a los 16. Venga. De los 11 a los 13, por los colegios que me van echando... ¿Vale? A cada colegio que voy me echan. De todos esos años que me fueron echando de colegios, me fui haciendo amigos justo de los malos, ¿vale? Y claro, de mí. Es así. Entonces, al final, aquí al menos, entonces no era Cataluña, era Barcelona, ¿vale? Aquí en Barcelona, en aquella época, había una ley que si te echaban de 2 colegios, públicos, no podías seguir estudiando en Barcelona.
tenías que irte fuera. Entonces mi padre, como más o menos tenía dinero, pues pagó un público, o hay un privado, para que yo terminara los estudios y era aquí en la zona alta de Barcelona, ¿vale? Entonces, en ese colegio, en ese puto colegio, la Academia Febrer, que ahora es un hotel, en ese colegio confluimos todos los chavales de 13 a 15 años que nos habían echado de todos los colegios y estábamos ahí porque nuestros padres pagaban. Madre mía, vaya perlas, ¿eh? Eso era la jungla. Ahí está, todos éramos... Eso era como una cárcel, pero con 16 años. Entonces, ahí en Plaza Molina empezamos una banda que éramos como era la época de Bruce Lee, yo hacía boxeo y karate, otro hacía judo, otro, ¿vale? Y nos gustaba pelearnos. Te hablo de eso porque con esta banda que hice de peleones, yo por supuesto cuando me empecé a drogar y a atracar, pues ya no iba con ellos. Los iba viendo alguna tarde, ¿sabes? Y entonces, por eso digo que, te he explicado esto para que veas el primer atraco a un banco, por qué lo hago. Quedo con unos amigos que son relacionados a esta banda de peleones, ¿vale? Y quedábamos muy cerca de aquí de Plaza Molina, en la Plaza Cuatro Burros, y quedábamos a lo mejor 7, 8 chavales, que todos éramos de los mismos gimnasios, y pues a merendar, ¿sabes? O crepes, o lo típico, ¿sabes? Nada de fumarnos 4 porros. Bueno, la cosa es que cuando terminábamos de esa pequeña fiesta de encuentro, de amiguetes, siempre pagábamos 2, o yo o otro. Este era un poco mayor que yo, él ya tenía 18 años y llevaba coche. Entonces, aunque yo era físicamente más grande, yo le tenía respeto solamente por tener 18 años. Y entonces, como siempre pagábamos, pues me dijo, oye, ¿tú por qué pagas aquí siempre? Y digo, porque yo atraco. Y dice, ¿qué estás atracando? Y digo, farmacia, está. Y dice, ¿qué llevas? Y entonces le enseñé la cacharra de juguete, la de fogueo que llevaba. Y dice, ¿te atreves a hacer atracos con nosotros? Y digo, claro. Y entonces ellos eran 3 que estaban atracando bancos. Y entonces conmigo ya éramos 4 y entonces ya formamos una banda perfecta, porque era un chofer, Chris, que conducía de puta madre, me dice, mira, además, esto les molará, además, Ataulfo, que era, como en aquel momento era el jefe de la banda. ¿Era el de 18 años, el Ataulfo, o no era...? De 18 años. Era. Y luego estaba Luis, también, que era un chaval de Lloret, alto como yo, fuerte, y entonces éramos la cuadrilla perfecta, todos éramos, vamos... Ataulfo era cinturón negro de karate, era un machaca bueno, Luis Pi también, o azul o marrón, yo era azul, y luego pues todos armados y con ganas de... Y además el conductor muy bueno. Y ahí empezamos, ellos... yo atraqué con ellos la primera vez. ¿Te acuerdas de qué banco era? ¿Dónde estaba y todo? ¿Por dónde estaba? Sí, la sucursal exacta no me acuerdo. Pero sí te acordarás, me imagino, cómo fue, sí. ¿no? Puedes contarnos ahí la historia porque parece muy interesante el primer atraco. Mira, te voy a revelar una cosa, ¿vale? A ver. Porque este atraco no nos cogieron. 2 de nosotros se disfrazan de mujeres y están dentro, y ahora te lo digo, ¿no? Ataulfo ya te he dicho que era pequeñito. A ver. ¿Me entiendes? Sí. El chofer también. Y nosotros 2 éramos grandes. Entonces habíamos llegado a la conclusión. Y nosotros en aquel entonces, aunque era mi primer atraco a un banco, yo ya había hecho los demás atracos, pero ellos ya llevaban atracando bancos. Entonces, mientras en aquel momento, cuando quedábamos los 4, no es que tuviéramos un plan específico de a cuál atracar. Por lo que ellos me habían dicho, nosotros lo que teníamos que buscar eran bancos donde hubiera 1 o 2 de seguridad. Nosotros teníamos la absoluta certeza de que si un banco tenía seguridad era porque tenía dinero. Hablo de los 78, de que las puertas estaban abiertas y no había cristales de seguridad. Entonces, si un banco no tenía secretas o gente armada, decía, es que aquí no hay nada.
Y entonces buscábamos siempre que hubieran gente de seguridad protegiendo el banco. Y por eso, dos de nosotros iban vestidas de mujer para cuando viéramos el banco con dos seguridad, aparcábamos el coche cerca y entonces las dos que iban de chica se metían en el banco, se ponían cerca de los de seguridad haciendo alguna chorrada y luego entrábamos nosotros dos. Y solo que decíamos esto es un atraco, las chicas, que eran chicos, les quitaban el arma y ya teníamos dos armas buenas. Fue el primer atraco que yo hice a un banco con estos amigos míos. Es curioso, esto no lo había visto nunca, ¿eh? Lo de dos chicos haciéndose pasar por chicas y no se les veía, porque o realmente podían pasar por íbamos con mujeres. peluca y con las cosas de la madre y de la hermana, ¿me entiendes? Si fuera ahora, era para hacer un vídeo y descojonarnos. Pues, Sí, hoy en día estaría chungo así. ¿Y cuánto más o menos cogisteis en ese primer atraco? hoy lo hubiéramos filmado, pero claro, en aquel momento, mira, para que veas, yo en aquel atraco puse de mi parte porque claro, yo era el pequeño, por decirlo así, piensa que tenía 16 años, los demás todos tenían 18 y 20. Entonces, claro, a Ataulfo sí que daba la cara por mí, pero yo tuve que conseguir un arma buena, ¿me entiendes?, de disparar, ¿me entiendes?, para poder entrar, porque los otros tres dijeron, vale, perfecto, pero no con una de fogueo. Todos tenemos armas, tienes que traer un arma, ¿no? Robé una escopeta, la recorté los cañones, recorté un poco la culata y tuve pues una recortada y entonces fui eso, con recortada fue mi primera... ¿Era tu primera arma? La primera arma y además en aquel momento una recortada... Bueno, que veía ahora. Sigue siendo. Impresiona, le dan un zambombazo y sale volando. Impresiona mucho, además. Yo me acuerdo que tuve la suerte de ser de las primeras que eran superpuestas, no de dos cañones paralelos, como era en los 80. Una encima de la otra, ¿no? Acababan de salir las superpuestas. ¿Y cómo era el tema? O sea, vosotros entrabais, hacíais todo el show y luego ¿qué hacíais? ¿Cogíais lo que llevaban las personas en sus carteras o ibais directamente por la caja? Eso fue un pacto ya porque tanto Ataulfo como nosotros teníamos muy claro que era saltar detrás del mostrador y a por la caja. El que se quedaba, que casi siempre era yo hablando con el público, por decirlo de alguna forma, con los civiles, ¿me entiendes? Y era yo porque eso de que la gente, todo el mundo al suelo, no, nosotros no hacíamos eso. Si tú tiras a la gente al suelo, desde la calle lo ven. Todo el mundo al suelo, eso es mentira. O el que lo hace es tonto. Ajá. Tú llegas y todo el mundo quieto. Si no os movéis no os pasa nada. Yo ya tengo a los otros dos saltando. Y yo ya empiezo a hablar con la gente. Si yo te veo a ti que haces así el reloj, ¿me entiendes? Te digo, tranquilo caballero, que no le voy a quitar el reloj. A la mujer que va a ingresar dinero, señora, no ingrese, que vamos a robarlo. Quédeselo su... ¿Me entiendes? Entonces sí. Tenemos a los civiles de nuestra parte. Las personas que entraban en ese momento, ¿qué hacíais? ¿Cómo controlabais tienes eso? Tienes que coger ahí a ella o al que sea, ¿me entiendes? Ahí sí que tienes que apretar un poco más para asustar. Chica o chico, esto es un atraco, estate quieto y no te va a pasar nada, ¿me entiendes? Pero siempre seguro, no con nervios. Que no demostrarle, porque si no se van a poner nerviosos. Lo peor es eso, un tío ahí sudando. Yo así me pondría nervioso. Yo tengo a un tío delante mío así y de verdad que... En cambio, si te lo dicen claro, quédate quieto y no te pasa nada. Pues ya está. ¿Y cuánto duraba un atraco más o menos de este tipo? 2 minutos, minuto y medio, minuto 45. Minuto y medio, 2 minutos, ya estabais fuera y saliendo en coche. Que te hagas una idea, y esto te lo garantizo así. Nosotros estuvimos 1 año y medio haciendo atracos así, luego ya variamos, porque variaron los bancos y entonces tuvimos que variar también nosotros. Pero nos tiramos como 1 año haciendo este estilo de atracos. Llegamos a hacer 3 bancos en la misma calle. Sabíamos que la policía tardaba 5 minutos de respuesta.
y nosotros nos daba tiempo a hacer el tercero cuando llegaba la policía. Ibais con pasamontañas, supongo. No, piensa que no nos habían cogido aún, no tenían fichas nuestras. No es como ahora que todo está grabado y te pillan por todos lados. Los bancos no tenían ni cámara. No. El paraíso de los ladrones. Claro, y piensa que yo en mi caso era menor, ¿me entiendes? Pero los otros, aunque eran mayores, que entonces no eran mayores, porque entonces la mayoría de edad era los 21, pero no tenían fichas policiales, no eran delincuentes, éramos delincuentes, pero no nos habían cogido. Yo he sido un profesional de los, ya ves que he tenido más de 150 atracos imputados, los he hecho de todos los colores y de todas formas. Lo he ido elaborando y para mí ha sido mi profesión como un carpintero, elaborando hasta perfeccionarlo, ¿no? Piensa que en un solo atraco me llevé 1.100 millones de pesetas. Hostia puta. ¿Vale? Eso, madre mía. Eso, hostia. Ahora te iba a preguntar cuál era tu mayor atraco individual, de un solo golpe. Y hasta aquí la primera parte de la entrevista. En la segunda veremos cómo todo se complica, cómo entra la mafia en escena. Lo veremos en el siguiente vídeo. Y sí, estoy afónico.